¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy, miren cómo viene vestida Ale. Miren cómo viene vestida. ¿Qué celebramos? Estamos celebrando. Hoy vamos a hablar de, sí, lo que pasó en Oaxaca, pero lo que tendría que seguir pasando respecto al derecho de las mujeres a decidir lo que tengan que hacer con su cuerpo, a no ser criminalizadas. Quiero empezar con Regina. ¿Empezamos con Regina? Por favor. Nunca imaginé, Regina, que Oaxaca fuera el próximo estado. ¿No? Así es. Nunca. Cuéntame un poco de qué se trató Oaxaca, por qué fue Oaxaca quien logró pasar la ley. No fue sencillo. Nos escribíamos mientras veíamos la transmisión de la edición del Congreso. Cuéntame. Bueno, pues coincido con el análisis del factor sorpresa que nos dio Oaxaca, porque, a ver, desde que se despenaliza el aborto en el 2007 en la ciudad, hubo varios intentos porque algo similar sucediera en otras entidades federativas. Me acuerdo mucho de un esfuerzo que casi se logra en Guerrero, otro en Morelos, en el propio Sonora, y la verdad es que siempre por razones políticas algo sucedía que la ley quedaba sin o ser aprobada o ni siquiera ser presentada. Hubo incluso reacciones, digamos, negativas, que varios estados aprobaron una protección a la vida desde la concepción. Exacto. Que es más una estrategia política que jurídica, y ahorita podemos hablar sobre ese tema. Pero Oaxaca, creo que el resultado es increíble y es algo, digamos, de muchísima alegría, pero no solo el resultado, creo que, como tú bien planteas, analizar el proceso de cómo fue que pasó es algo que tiene muchas lecciones aprendidas. Yo creo que no dejar de lado la autonomía, el profesionalismo que muchas diputadas y diputados tienen a nivel local y que a veces, digamos, no se valora o pasa desapercibido, porque aquí realmente las que articularon, las que tejieron fino, fueron las diputadas oaxaqueñas, que sin importar cuál era o no el planteamiento de Morena, que a nivel federal que había mucha pugna, como lo hablamos antes, sobre que sea una ley de amnistía, que se les perdone o esperemos al Código Penal único, las oaxaqueñas dijeron sí, en tanto esto sucede y el debate prosigue, nosotras vamos a ir por el mínimo que es que quede igual que en la Ciudad de México. Fue interesante, Ale, no sé si te diste cuenta, esta especie de entusiasmo, de celebración en una opinión pública sí liberal, pero con una ciudadanía bastante conservadora para estas cosas, que no ha sido fácil, ¿no? Sí. Que haya sido Oaxaca, a lo mejor provoca otras cosas, ¿no? Sí, y ya lo decías, Carlos, esta ciudadanía en muchos sentidos muy conservadora, pensábamos o se pensaría que con un gobierno federal de izquierda esto sería un tema de conversación mucho más a nivel federal. No lo estamos viendo así. Escuchamos del presidente hablar de encuestas, de que esto de consultas, de que este sea un tema que se vota, cuando muchos de los activistas a favor de los derechos humanos pelean que los derechos nunca deberían de estar a consulta. Creo que lo que no estamos viendo en el ámbito federal, sí estamos viendo estos focos de esperanza a nivel local, como ya decía Regina. Ahora viene otro estado. Regina, nos vas a poder platicar más de qué estados siguen y en dónde Morena sí está un poco cumpliendo esta vocación de izquierda de decir estos derechos tienen que ser para todas. Lo que me sorprende también es un poco el discurso. Escuchábamos a Marcelo Ebrard hace un par de días en la Asamblea General de la ONU diciendo el gobierno mexicano es un gobierno feminista, y creo que se ha quedado un poco corto. Hemos visto un gobierno federal que recorta estancias infantiles y lo hemos platicado en esta mesa. Hemos visto un gobierno federal que recorta espacios de protección para mujeres víctimas de abuso y de violencia. Aquí hay una oportunidad que no necesariamente se está tomando. Pues sí, nada más que en eso es más feminista que cualquier otro que hayamos tenido. Pues yo lo quisiera ver con muchas más acciones. Es decir, esto que pasó lo votó en contra del PRI, como fue el PRI el que hizo los cambios constitucionales. Es decir, en esto siempre ha ganado la izquierda en el país, que había perdido. O sea, ¿no? Es decir, todavía hay dudas si Alejandro Murat va a publicar, ¿no? Esta ley. ¿No? Y fue Beatriz Paredes, cuando era presidente del PRI, la que fue a cambiar las constituciones de no sé cuántos estados para hacer esto, ¿no?
Y en Hidalgo, porque quiero hablar de Hidalgo, que podría ser el próximo, es Morena quien está empujando esto, ¿no? Sí, yo en este momento veo una gran oportunidad, o sea, sí hicieron historia las oaxaqueñas, sí sentaron, digamos, una vara distinta para los estados de decir, se puede lograr cambios a nivel estatal, hay diferentes corrientes de Morena y es lo que estamos viendo en Hidalgo. En Hidalgo hay iniciativa, digamos, presentada, pero tienen que dictaminarla en comisiones. Pues mira, yo estoy convencida que todo a partir de Oaxaca es de convicción política y hay ahora, digamos, este respeto que se mostró desde gobernación del mensaje de festejamos a Oaxaca, hace ver que también hay un respeto de decir, bueno, pues este proceso pasó allá y autonomía, que no es algo que siempre vemos con este gobierno. Y en ese sentido, Hidalgo, si quiere, lo va a poder lograr. Hay unas diferencias entre los grupos de Morena, pero yo creo que después de lo sucedido en Oaxaca hay más posibilidades de articular los acuerdos entre ellos mismos, porque no tienen que ver con una cuestión técnica, es qué problemáticas va a representar e intereses políticos se van a afectar en Hidalgo si esto sucediera. Pero bueno, creo que hay más... Hay algo que hay que entender en esto. Esto tiene un costo político. Totalmente. Es decir, la valentía de las diputadas de Oaxaca tiene que ver con el costo político que pueden correr. La presión que tuvieron por parte de las iglesias, claro, en otros ha hecho que se caiga el proceso. Esperemos que Hidalgo no sea igual. Porque son las iglesias las que después van y les dicen cómo votar en muchas comunidades. Sí, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener eso muy claro. Ser un activista en este país y en particular a nivel local, lo que hicieron las diputadas de Morena cuesta, en muchos casos, ha costado la vida a otros activistas. Y creo que sí tenemos que tener en el radar que la pelea por los derechos humanos no es nada fácil en este país. Tenemos que estar cercanos y apoyar a estas diputadas, igual que lo tendremos que hacer con otros estados en donde veamos esto. Y sí coincido, a pesar de estas señales mixtas, sí coincido que en esta administración y con la representación de Morena en diferentes congresos locales empieza a haber como una esperanza y una emoción de que esto sí puede ser posible y que no vamos a ver pasar otro sexenio en donde siga siendo la Ciudad de México la única entidad en donde estos derechos sean una realidad. Tendría que voltear a ver a Lord Canciller, pues no le fue tan mal después de lo que hizo, ¿no? No, totalmente. Fue el primero y míralo, es canciller, ¿no? Sí, mira, y creo que Estado de México es otra que está, digamos, negociando la iniciativa. Yo creo que lo que más es admirable, además de las oaxaqueñas, que sí es lo de la medición del costo político y esto qué va a implicar en sus carreras, es el discurso. Creo que siempre nos hemos entrampado también en si aborto sí, aborto no, y la manera en que ellas defendieron el tema a partir de un Estado laico, que esto no obliga a nadie, no, porque de pronto pareciera que una vez que se despenaliza, va a haber 1 millón de mujeres que quieren embarazarse para poder ir a abortar, ¿no? Que es una locura. Y la otra es que es una opción, es un servicio que estará ahí como muchos otros de salud, pero que nadie va a estar obligado, y se ha visto en la Ciudad de México que no se ha incrementado, digamos, el número de mujeres que quieren ir a abortar, ¿no? Entonces, pero no está criminalizado, porque hoy en los estados tenemos mujeres en la cárcel. Muchísimas mujeres. Por esto, por este rarísimo delito, ¿cómo se llama? Homicidio en razón de parentesco. Que están en la cárcel, ¿no? Sí, que son penas de hasta 50 años. Y creo que tenemos un reto de comunicación también en México, porque en Estados Unidos y en inglés se traduce a prodecisión. Nadie es pro aborto porque nadie quiere tener un aborto. Las mujeres que tienen un aborto sufren muchísimo, están en una situación en la que es muy difícil estar, y yo creo que el discurso de muchas mujeres en este movimiento es lo que estamos peleando es la capacidad de decidir, no la obligación de alguien a tomar una acción. ¿Cuántos años llevas en esto, Regina? 20. Y ahora, vestida de verde, cuando ves las calles, cuando pasa esto, ¿para dónde ves esto caminando? Sí, a mí me encanta la suma de las jóvenes. Creo que estamos en otro momento, ¿no? Son otras formas. Hubo el sábado un performance muy grande de un montón de mujeres que querían salir en un video, las marchas. Creo que, digamos, ya se suman cuadros que no necesariamente están dedicadas al 100% como activistas o dedicadas a este tema, pero que se sienten parte y empáticas con la causa, y entonces empiezas un poco a romper con los que siempre están en el tema y empiezas a sumar actores.
Y yo creo que esa es la opinión pública que se necesita. Y es visto desde un tema de democracia. ¿Cómo participo yo en la democracia si no puedo tomar decisiones tan básicas como qué puedo hacer con mi cuerpo? Y lo otro, Regina, perdón, Ale, que hay que insistir es que, este es un derecho, por lo tanto, las instituciones de salud pública del país, sin ningún pretexto, lo tienen que ofrecer. Sin duda. Es un procedimiento... sin discriminación. No es brutalmente caro, ¿no? Es más bien barato, es un procedimiento probado, comprobado, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí tenemos que exigir que las instituciones de salud pública provean este servicio, más en estados como Oaxaca, ¿no? A las oaxaqueñas, ¿no? Sin duda, y de manera respetuosa y de una manera que proteja a las mujeres sin discriminación. Sin discriminación. Que proteja a las mujeres en todos los sentidos. ¿No? Sí, creo que una ley hace un primer cambio y luego la implementación de la misma pues es otro cuento. Y lo vemos con aborto por violación. Es legal desde hace años en todo el país y aún niñas de hasta 9, 10 años que llegan como sobrevivientes de violencia sexual por su papá, su tío, piden el acceso al servicio y se los niegan. O sea, hay servidores públicos que prefieren que esas niñas tengan hijos a que vayan aunque a tener sea de su tío que la violó a los 12 años. Entonces sí se van a enfrentar a obstáculos de implementación, pero creo que hay mucha experiencia en la ciudad que pueden acompañar a Oaxaca. Ya lo dijimos en las redes, pero pues sí. Felicidades a Regina. No, la verdad es que las oaxaqueñas... Y las oaxaqueñas, por supuesto, un abrazo. Increíble. Y a muchísimas mujeres que lo están peleando en muchas trincheras. Las marchas eran muy diversas, y muchas generaciones de hay un mujeres y hombres. Increíble. Gire contribuyó en su partecita legal, pero son muchas las que hicieron posible esto. Gobernador Murat, no se tarde, no nos ponga a pensar cosas. Por favor. Publíquela ya, gobernador. No nos ponga a pensar mal de usted. Nunca hemos pensado mal de usted en este programa. Gracias, que le vaya muy bien. Buenas noches.